El sol caía con furia sobre la llanura reseca. El viento levantaba remolinos de polvo que cruzaban el sendero como espíritus cansados. El vaquero Ethan Rowe, con el sombrero bajo y la camisa pegada al cuerpo por el sudor, llevaba 3 días cabalgando sin rumbo fijo. Atrás había dejado un pueblo sin nombre, un empleo sin alma y una vida que hacía tiempo no le pertenecía. Su caballo, Dusty, caminaba despacio, las pezuñas golpeando la tierra agrietada con un ritmo monótono, casi triste. A lo lejos, entre los destellos del calor, Ethan creyó ver una figura. Al principio pensó que era un espejismo, una sombra más del desierto, pero a medida que se acercó, la silueta se volvió real. Una mujer sentada junto a una fogata apagada, con un cartel de cartón clavado en el suelo. El cartel decía, en letras torcidas y desesperadas, una comida, un noche. Ethan detuvo el caballo. No bajó de inmediato. La observó en silencio, con esa mezcla de cautela y compasión que solo los hombres heridos aprenden a equilibrar. La mujer tenía el rostro cubierto de polvo, los labios partidos y los ojos hundidos de cansancio. Sus manos temblaban, pero su mirada, cuando alzó la cabeza, era firme, casi desafiante. «No tengo mucho», dijo ella sin esperar saludo, «pero cumplo lo que ofrezco». Ethan la miró un largo momento antes de hablar. «No vine a comprar nada, señora». Ella frunció el ceño, desconfiada. «¿Entonces qué quiere?» «Nada», respondió desmontando con calma. «Pero parece que usted sí necesita comer». La mujer soltó una risa seca, sin alegría. «Ya me ofrecieron caridad antes, y después me cobraron con interés». Ethan caminó hasta la alforja, sacó una lata de frijoles y un trozo de pan endurecido. Se los tendió sin una palabra más. Ella no se movió, solo lo observaba, como si esperara que en cualquier momento él sacara otra clase de oferta. Pero no lo hizo. Se limitó a encender el fuego, calentar la comida y servirla en una vieja cazuela metálica. El olor del pan tostado llenó el aire, y fue entonces cuando la mujer cedió. Con manos temblorosas tomó la cazuela. «Gracias», murmuró, «pero no tiene por qué hacerlo». «No lo hago por deber», dijo Ethan mirando las brasas. «Lo hago porque nadie debería morirse de hambre en un camino». Ella bajó la vista avergonzada. Mientras comía con rapidez, Ethan observó las marcas en sus muñecas, las sombras de golpes pasados. No preguntó nada. En el oeste, las historias de dolor no se arrancan con preguntas, sino con tiempo. Cuando terminó de comer, la mujer limpió el plato con un trozo de pan y lo dejó a un lado. Luego lo miró de frente. «Si quiere quedarse esta noche», dijo con voz firme pero vacía, «no tiene que pagarme nada». Ethan la miró sorprendido y negó con la cabeza. «No vine por eso». Ella apretó los labios. «Nadie hace nada gratis, vaquero». «Yo sí». Ethan tomó el plato, lo enjuagó con agua de su cantimplora y lo volvió a guardar. «Duérmase tranquila. No pienso tocarla». La mujer lo miró con desconfianza y durante un largo momento ninguno de los dos habló. El viento soplaba entre las colinas y la noche comenzaba a cubrir el cielo de tonos violetas. Ethan encendió una pipa y se recostó contra una roca. Ella, acurrucada en una manta, lo vigiló por un rato, como si no pudiera creer que él simplemente estuviera allí, sin intención, sin precio. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Ethan. ¿Y usted?» «María». Guardó silencio un instante. «Antes me llamaban de otras formas, pero prefiero esa». Ethan asintió. «María está bien». Ella lo observó de nuevo y en su mirada apareció algo que no era ni miedo ni deseo. Era una chispa de incredulidad, una pregunta sin palabras. «¿Por qué me tratas como si aún valiera algo?». Él no respondió, tal vez porque sentía lo mismo. La noche avanzó en silencio. El fuego crepitaba, los grillos cantaban y el desierto inmenso parecía contenerlos en una burbuja de soledad compartida. Ethan, medio dormido, alcanzó a ver cómo María, por primera vez en mucho tiempo, se dejaba caer sobre la manta sin vigilar su entorno. Cuando cerró los ojos, pensó en lo extraño del encuentro. Una mujer que ofrecía su cuerpo por pan y un hombre que ya no buscaba cuerpos, sino almas que le recordaran que aún quedaba algo puro en este mundo. El viento sopló, apagó la pipa y en medio del silencio el cartel se cayó. Ethan lo recogió, lo dobló con cuidado y lo guardó junto a su montura. No sabía por qué, pero en su corazón algo le decía que ese cartel sería el comienzo de una historia que ninguno de los dos había planeado, pero que los salvaría a ambos. El amanecer pintó el horizonte con tonos rosados y dorados. El viento frío del desierto soplaba entre los matorrales secos y el olor del café recién hervido se mezclaba con el polvo del camino. Ethan ya estaba de pie, alimentando el fuego, cuando María abrió los ojos. Tardó un segundo en recordar dónde estaba, y al hacerlo se llevó instintivamente una mano al pecho, como si buscara algo que ya no tenía. Miedo, tal vez, o una coraza que comenzaba a resquebrajarse.
Ethan le tendió una taza. «Está fuerte pero calienta», dijo con voz tranquila. María lo miró con desconfianza, pero tomó la taza. El café estaba amargo y quemado, pero era el primer sabor sincero que probaba en semanas. Bebió despacio sin dejar de observarlo. Él estaba de pie, con la mirada perdida en el horizonte, el sombrero ladeado y una calma que parecía venir de otro mundo. «No entiendo por qué hace esto», dijo ella finalmente. «¿El café?», preguntó él con una sonrisa leve. «No». Ella apretó la taza entre las manos. «Todo esto, darme comida, dejarme quedarme, no pedirme nada». Ethan se encogió de hombros. «Tal vez porque sé lo que es no tener nada». María apartó la vista. «No me conoce. No necesito conocerla para ver que tiene hambre». Ella suspiró. No solo de comida. Hubo un silencio largo, pesado. El tipo de silencio que no incomoda, sino que revela lo que las palabras no alcanzan. Ethan entendía más de lo que admitía. Él también había conocido el hambre que no se calma con pan. El hambre de pertenecer, de sentirse visto, de que alguien pronunciara su nombre sin compasión ni interés. «Si quiere irse», dijo él después de un rato, «el camino está libre. Pero si necesita viajar al norte, puedo llevarla parte del trayecto». María lo miró desconfiada. «¿Por qué haría eso?». «Porque tengo un caballo y un rumbo flojo», respondió con una media sonrisa. «No me cuesta nada compartirlo». Ella pensó en decir que no, en recoger sus pocas cosas y seguir andando sola como siempre. Pero algo en su voz, algo sereno y sin doblez, la detuvo. «¿Y si le causo problemas?», preguntó en voz baja. «Ya tengo bastantes. Uno más no hará diferencia». Esa respuesta la desconcertó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la hacía reír sin querer. No fue una risa alegre, sino un eco breve, torpe, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Pasaron la mañana desmontando el pequeño campamento. Ethan ensilló a Dusty mientras María recogía su manta y el viejo cartel. Lo miró unos segundos antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en su bolso. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque representaba su pasado, o tal vez porque no quería olvidarlo del todo. Sin él, no sabría cuánto había caído. Mientras caminaban hacia el caballo, Ethan notó que cojeaba. «¿Se lastimó el pie?», preguntó. «Hace semanas», respondió ella encogiéndose de hombros. «¿No ha sanado bien?». Él la miró con seriedad. «Súbase». «Yo caminaré». «No», María negó con firmeza. «No acepto favores que no puedo pagar». Ethan la observó por un momento, sin decir nada. Luego extendió una mano, no para obligarla, sino como una invitación. «Entonces considérelo un trato. Usted me acompaña y me cuenta una historia por el camino. Eso será el pago». María lo miró incrédula. «¿Una historia?». «Sí, de esas que ayudan a olvidar el polvo». Dudó un instante, pero terminó aceptando. Subió al caballo con dificultad y Ethan tomó las riendas caminando a su lado. Avanzaron despacio por el sendero, el sol ya alto, los cuervos dando vueltas sobre el cielo vacío. Durante un largo trecho no hablaron, hasta que María, con voz baja, comenzó su relato. «Nací en un rancho al sur del Paso. Mi padre me vendió a los 16 por un caballo y 2 sacos de harina». Ethan no la interrumpió, solo caminó escuchando. Su rostro era una mezcla de furia contenida y compasión profunda. Ella siguió hablando, contando su huida, sus noches escondida en pueblos donde nadie la miraba sin intención, los días en que solo la salvó su terquedad por seguir viva. Cuando terminó, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ethan no dijo nada, solo murmuró. «Usted no merece seguir pagando por lo que otros hicieron». Ella lo miró sorprendida. «¿Y usted?». «¿Qué paga, vaquero?». Ethan sonrió sin alegría. «Mi propio silencio. Hace tiempo dejé de hablar con Dios, pero tal vez usted me recuerde cómo hacerlo». María no supo qué responder. Por primera vez en años, alguien había dicho algo que no podía contestar. Mientras avanzaban entre la vastedad del desierto, 2 almas heridas compartían un mismo polvo, un mismo cansancio, y una esperanza tan frágil que apenas se atrevían a nacer. El sol del mediodía caía con fuerza cuando Ethan y María alcanzaron una hilera de mezquites junto a un arroyo seco. Allí, el vaquero decidió detenerse. Su paso era constante, pero María notaba que él miraba a menudo su pierna, preocupado. A pesar de su silencio, había en sus gestos una ternura que ella no recordaba haber visto nunca en un hombre. Cuando desmontó, Ethan se acercó y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella dudó un segundo, luego aceptó. Apenas puso el pie en tierra, su cuerpo se inclinó de dolor. Él la sostuvo con suavidad sin apretar. «Déjeme ver esa herida», dijo con tono firme pero sereno. «No», respondió apartándose. «No es nada. Cojea desde que la vi», insistió él. «Y eso no parece mejorar. He sobrevivido peor». Ethan suspiró. No quería forzarla. Se quitó el sombrero, lo lanzó al suelo y se agachó junto al arroyo,
buscando agua entre las piedras secas. Logró llenar su cantimplora con un hilo turbio y regresó. «Por lo menos déjeme limpiar la sangre». María lo miró. No había hostilidad en sus ojos, solo cansancio. Finalmente se sentó sobre una roca y levantó un poco el vestido hasta la rodilla. La tela estaba rota, y debajo una venda vieja y sucia cubría la piel. Ethan la retiró con cuidado. La herida estaba inflamada, enrojecida, con señales de infección. «Maldita sea», murmuró él. María sonrió con amargura. «Ya le dije que no valgo el esfuerzo». Ethan la miró con una mezcla de enojo y tristeza. «No vuelva a decir eso. Ningún ser humano vale menos que otro». Ella quiso responder, pero algo en su tono la detuvo. El vaquero limpió la herida con agua. Luego buscó un trozo de tela limpia de su alforja y la envolvió con manos cuidadosas, casi reverentes. María no apartó la vista de su rostro. Había en él una calma antigua, una bondad que dolía mirar. «¿Quién le enseñó a hacer esto?», preguntó ella rompiendo el silencio. «Mi esposa», dijo él sin levantar la vista. María se tensó. «Está muerta. Hace 5 años. La fiebre se la llevó antes de que los médicos llegaran. No hubo dramatismo en su voz, solo una aceptación fría, resignada». María bajó la mirada. «Lo siento, yo también». Ethan terminó de vendarle la pierna y se apartó. «Pero aprendí que el dolor no se cura huyendo». Ella lo miró sorprendida. «¿Y cree que eso hago?». «Lo veo en su forma de andar, en cómo no se permite descansar». Se puso de pie y añadió: «Huir la mantiene viva, pero también la mata despacio». María apartó la vista mordiendo el labio. El viento le revolvía el cabello, y una lágrima rebelde se escapó sin permiso. «No huía», susurró. «Me echaron». Ethan no preguntó. Simplemente se sentó a su lado, sin tocarla. Ella respiró hondo, como si su pecho pesara demasiado. «El hombre con el que me casaron me llamaba mujer de mercado. Decía que era mejor venderme que mantenerme. Cuando quise escapar me golpeó. Lo hice dormir con láudano y me fui. Desde entonces…». Hizo una pausa tragando saliva. «Desde entonces nadie me toca sin que sienta miedo». Ethan cerró los puños pero no dijo palabra. Lo único que salió de su boca fue un murmullo. «No todos los hombres somos bestias, María». Ella asintió débilmente. «Lo sé, ahora». Pero el cuerpo recuerda antes que el corazón. Por primera vez él sonrió, apenas un gesto en los labios curtidos. Entonces habrá que enseñarle a su cuerpo que el miedo no manda más. María lo miró con ternura. Quiso decir algo pero no encontró palabras. En cambio, tomó la tela que él había usado y la dobló con cuidado, guardándola como si fuera algo valioso. El resto de la tarde caminaron poco. Ethan insistió en que descansara, y juntos improvisaron un pequeño campamento junto al arroyo. María encendió una fogata mientras él preparaba un guiso con lo poco que tenían. El olor del caldo llenó el aire, y por primera vez desde que se conocieron, ambos compartieron una sonrisa sincera. Cuando el sol comenzó a ocultarse, María habló en voz baja, mirando el fuego. «Gracias por no mirarme con lástima». «No la miro así», respondió Ethan. «La miro con respeto y con esperanza». Ella lo observó en silencio. En ese instante comprendió que el vaquero no la veía como una carga ni una mujer perdida, sino como alguien que aún podía volver a ser. Y mientras la noche caía sobre el desierto, María se dio cuenta de algo que la asustó más que la soledad. Por primera vez, quería quedarse. 3 días después, al caer la tarde, el horizonte finalmente reveló una figura solitaria entre las colinas. Una casa de madera vieja, sostenida por la terquedad más que por los clavos. A un costado se extendía un corral medio vacío y detrás un campo de pasto amarillento que alguna vez había sido fértil. «Ahí está», dijo Ethan señalando con la barbilla. María levantó la vista. «¿Ese es su rancho?». Él asintió con una mezcla de orgullo y melancolía. «Era de mi padre, luego mío», hasta que el silencio se volvió más grande que las paredes. Avanzaron despacio, el caballo agotado, el viento moviendo los matorrales secos. Cuando cruzaron la valla, María sintió una sensación extraña, como si aquel lugar respirara historias antiguas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. El porche tenía las tablas vencidas, y una vieja mecedora se balanceaba por efecto del viento, como si saludara a los recién llegados. «Parece que aquí todavía vive alguien», dijo ella con una media sonrisa. Ethan desmontó. «Sí, los fantasmas», sus palabras no fueron una broma. Había en su tono una sombra de verdad. María lo observó abrir la puerta de la casa y quedarse quieto un momento antes de entrar, como si temiera despertar recuerdos dormidos. Cuando lo hizo, el aire del interior estaba impregnado de madera envejecida, polvo y algo más. La sensación de ausencia. «Hace años que nadie pisa aquí», murmuró María, recorriendo con la mirada la sala.
Una mesa con 2 platos cubiertos de telarañas, una lámpara rota y sobre la repisa, un retrato de una mujer joven de ojos dulces. Mi esposa, dijo Ethan, siguiendo su mirada. Sara, murió en esta casa. María bajó la vista. No hizo preguntas. En su silencio, él encontró más comprensión que en 1000 palabras. Puede quedarse en la habitación del fondo, añadió él rompiendo el aire pesado. Tiene ventana y cama. No prometo comodidad, pero al menos estará a salvo. Ella asintió. Después de tanto camino, eso es suficiente. Durante las horas siguientes, el rancho cobró un poco de vida. María barrió el polvo acumulado, abrió las ventanas y dejó que entrara la luz. Ethan reparó la bomba de agua, alimentó a los pocos animales que quedaban y arregló las cercas. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un acuerdo tácito de respeto. Al anochecer cenaron juntos en el porche. Ella preparó un estofado simple con lo poco que había, y él lo comió como si fuera un banquete. Tiene buena mano para la cocina, comentó. Años de hambre enseñan rápido, respondió. Con una sonrisa tímida, Ethan se rió por primera vez desde que la conocía. Una risa breve, áspera pero sincera. María la guardó en su memoria como un tesoro. Cuando terminaron de comer, el cielo se cubrió de estrellas. El viento soplaba entre los árboles secos y los grillos cantaban con fuerza. María se levantó para guardar los platos, pero Ethan la detuvo con un gesto. Déjelo, lo haré después. Ella se detuvo mirándolo fijamente. ¿Por qué hace todo esto por mí, Ethan? No me debe nada. Él miró hacia el horizonte oscuro. Tal vez porque usted me recuerda que aún puedo cuidar de alguien. ¿Y eso le da paz?, preguntó ella. No, pero me da propósito. María se quedó callada. Había verdad en sus palabras, una verdad que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Esa noche, mientras él dormía en el sofá de la sala, María se sentó frente al fuego. Observó el retrato de la esposa fallecida y habló en voz baja, como si la mujer pudiera oírla. No vine a quitarle nada, solo quiero ayudarle a respirar otra vez. El fuego chispeó, y por un momento juró ver una sombra moverse entre las llamas. Tal vez era el viento. Tal vez era la casa respondiendo. Al día siguiente, el pueblo ya sabía que Ethan Rowe tenía compañía. En la tienda, en la cantina y en los porches del vecindario, las lenguas comenzaron a moverse. Una mujer se instaló con él. Dicen que la encontró en el camino. ¿Una cualquiera? Eso parece. Las miradas empezaron a llegar incluso antes de que ellos bajaran al pueblo por provisiones. María las sintió como cuchillos, y aunque Ethan caminaba erguido, podía notar la tensión en su mandíbula. De regreso al rancho, ella murmuró, «No quiero causarle problemas». Ethan apretó las riendas y respondió sin mirarla. «No son problemas, son fantasmas. Y aquí, cada uno tiene los suyos». Esa noche, mientras ella se dormía en la habitación del fondo, escuchó el sonido de la mecedora moviéndose en el porche. No supo si era el viento o el alma de una mujer que desde el más allá comenzaba a aceptar que otra podía curar el corazón del hombre que había amado. El verano en el desierto traía tormentas breves pero furiosas. Aquella tarde, el cielo comenzó a llenarse de nubes negras pesadas como montañas. Ethan estaba en el establo asegurando las puertas y María recogía la ropa tendida cuando el primer relámpago rasgó el cielo. El trueno llegó segundos después, tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. «Entre, María», gritó él desde afuera. Ella corrió hacia la casa sujetando la falda. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas, implacables. En cuestión de minutos, el rancho quedó envuelto por el rugido del agua y el silbido del viento. Ethan cerró la puerta con fuerza, empapado hasta los huesos. María le ofreció una manta, pero él negó con la cabeza. «Estoy bien, no lo parece». Ella lo miró con una mezcla de preocupación y timidez. «Se va a enfermar». Ethan se encogió de hombros. «He pasado peores tormentas». Ella dejó la manta sobre el sofá y se sentó frente al fuego, temblando un poco. El viento soplaba con tanta fuerza que la casa crujía como si estuviera viva. Afuera, los relámpagos iluminaban los campos resecos, y por un instante todo parecía suspendido entre la furia del cielo y el miedo del silencio. Ethan se acercó y colocó más leña en la chimenea. «No tema. Esta casa ha resistido muchas noches como esta». «No le tengo miedo a la tormenta», respondió ella. Él se volvió sorprendido. «¿Entonces a qué?». María bajó la mirada. «A mí misma. A lo que me pasa cuando todo se apaga y solo escucho el ruido de mi cabeza». Ethan no dijo nada. Se sentó frente a ella, el fuego entre ambos.
La luz anaranjada dibujaba sombras sobre su rostro, resaltando las líneas del cansancio, pero también la nobleza de su mirada. A veces, continuó María, cuando el viento golpea así, recuerdo las noches en que rezaba para no despertar. Pensaba que la vida ya me había hecho todo lo que podía. Pero luego llegué aquí. Su voz tembló. No entiendo por qué. Tal vez porque aún no terminó su historia, dijo él. Ella soltó una risa amarga. ¿Y qué historia puede tener una mujer como yo? No soy más que el eco de lo que otros hicieron. Ethan se inclinó un poco hacia adelante. No. Usted es la prueba de que aún se puede sobrevivir. María lo miró. Había algo en su tono que la desarmaba. Ningún hombre le había hablado así, sin compasión falsa, sin deseo escondido. Simplemente verdad. El trueno retumbó tan fuerte que la hizo sobresaltarse. Ethan la observó y vio cómo sus manos temblaban, cómo apretaba el vestido con fuerza. Se levantó despacio, caminó hacia ella y se arrodilló a su lado. No tiene que fingir ser fuerte todo el tiempo, dijo en voz baja. Ella intentó hablar, pero las lágrimas le ganaron. No sé cómo hacer otra cosa. Si dejo de ser fuerte, me quiebro. Entonces déjese quebrar un momento, susurró él. Nadie la va a juzgar aquí. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué le importa? Ethan tragó saliva. Tardó unos segundos en responder. Porque sé lo que es vivir sin alma. Y usted me recuerda que todavía tengo una. El fuego crepitó llenando el silencio. María apartó la vista, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Las lágrimas rodaban por su rostro sin que intentara detenerlas. Yo no tengo alma, Ethan. La perdí hace mucho. No. Él le tomó las manos con firmeza pero sin fuerza. Se la robaron, pero puede recuperarla. Ella se estremeció. ¿Cómo? Con tiempo, con verdad, con alguien que no la mire como una deuda. Sus palabras se quedaron flotando entre ellos, tan reales que el mundo pareció detenerse. La tormenta afuera rugía con violencia, pero dentro del rancho solo existía el sonido del fuego y la respiración entrecortada de dos almas que comenzaban a reconocerse. María cerró los ojos, soltó un sollozo y se inclinó hacia él. Ethan la sostuvo sin decir nada, solo dejando que su llanto mojara su camisa. No hubo caricias, ni promesas, solo un silencio compartido que curaba más que cualquier palabra. Cuando la tormenta comenzó a menguar, María alzó el rostro. Sus ojos brillaban no solo por las lágrimas, sino por algo nuevo, una chispa de vida. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Preguntó él. Por no querer mi cuerpo. Por ver lo que nadie más ve. Ethan sonrió apenas. No quiero su cuerpo, María. Quiero verla libre. Ella asintió y por primera vez creyó que era posible. Afuera, la lluvia empezó a calmarse. El fuego se consumía despacio, y la noche volvía a ser solo eso, noche. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. Ya no eran un vaquero solitario y una mujer perdida. Eran dos almas que, sin saberlo, acababan de empezar a salvarse mutuamente. El amanecer trajo calma. La tormenta había dejado el aire fresco, el cielo limpio y un silencio casi sagrado sobre el rancho. Ethan salió temprano para revisar los cercos y el ganado mientras María preparaba café. Todo parecía en paz, pero algo dentro de ella no lograba relajarse. Había dormido poco, y cada vez que cerraba los ojos veía la sombra de su pasado, acechando en el horizonte. Desde la ventana, observó al vaquero caminar entre la hierba húmeda, su silueta recortada contra la luz del sol. Había algo reconfortante en su presencia, fuerte, constante, silenciosa. Sin embargo, esa paz que él representaba comenzaba a sentirse demasiado buena para ser verdad. Cuando Ethan regresó, encontró a María barriendo el porche. ¿Durmió algo?, preguntó apoyando el sombrero contra la baranda. Un poco, mintió ella con una sonrisa cansada. Él asintió. Parece que el arroyo subió de nivel. Tendré que reforzar el puente antes de que vuelva a llover. ¿Quiere que le ayude? No, él negó con suavidad. Ya ha trabajado bastante. Descanse hoy. María bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella. No sé descansar, Ethan. Si me quedo quieta, empiezo a pensar. Él la observó unos segundos y luego dijo. Entonces piense aquí, donde no hay nadie que la lastime. Parecía tan simple. Y sin embargo, esas palabras la desarmaron. Iba a responder, pero el ruido de cascos en la distancia interrumpió el momento. Ethan giró hacia el camino, frunciendo el ceño. ¿Esperaba visita?, preguntó María tensa. No, su tono se endureció. Nadie sabe que estoy aquí, salvo el viejo Carter y el cartero. Los caballos se acercaban rápido. 2 jinetes. Polvo levantado en el horizonte. Ethan se llevó la mano al cinturón donde colgaba su revólver. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa forma de cabalgar, algo que reconocía.
Cuando los hombres se detuvieron frente a la casa, Ethan dio un paso adelante. ¿Qué se les ofrece? El mayor de los dos, un hombre de barba gris y mirada fría, bajó del caballo. Buscamos a una mujer. Dicen que pasó por aquí hace unos días. Morena joven, con una cicatriz en la muñeca. María dio un paso atrás. La sangre se le heló. Aquella voz la había oído antes. Era la de Roy Cotter, el capataz del burdel del que había escapado. Esa no se movió. No he visto a nadie así. Roy lo miró con desconfianza. Eso dicen todos. Pero esta mujer me debe dinero. Ethan lo miró directo a los ojos. En este rancho nadie le debe nada a nadie. Los dos hombres se miraron entre sí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. María, desde la puerta, contenía el aliento. Roy escupió al suelo y dijo: «Si la veo, le diré que venga por las buenas. Si no, volveré con más hombres». Ethan no respondió. Solo esperó firme hasta que los dos se marcharon, perdiéndose en el camino polvoriento. Cuando el ruido de los cascos se desvaneció, María salió corriendo. «Eran ellos, Ethan. Si vuelven me matarán». Él la tomó por los hombros. «No van a tocarla. No entiende. No son simples matones. Ellos trabajan para el dueño del burdel de Silver Creek. Me buscarán hasta el fin del mundo». Ethan la soltó despacio sin apartar la mirada. «Entonces tendrán que pasar sobre mí primero». María lo miró con el rostro pálido. «No puede arriesgarse por mí». «No es cuestión de arriesgarse», replicó él con calma. «Es cuestión de decencia. Usted está bajo mi techo. Y mientras eso sea así, nadie le pondrá una mano encima». Ella temblaba. Quería creerle, pero el miedo era más fuerte. «Usted no sabe lo que ellos pueden hacer». Ethan la interrumpió. «Sé lo que los cobardes hacen cuando alguien se atreve a decirles no. Y no voy a permitirlo». Por un momento el silencio los envolvió. María apartó la mirada y comenzó a llorar en silencio. Ethan no la abrazó. Solo se quedó ahí, dejándole espacio, firme como una pared que no cede al viento. Finalmente, ella levantó la vista. «No puedo quedarme, Ethan. Si me quedo, usted estará en peligro». Él respiró hondo. «Si se va, estará sola. Y eso sí es peligro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Afuera, el viento levantaba polvo seco. Era como si el desierto supiera que el pasado había regresado por ella y que el refugio ya no era seguro. María se giró hacia el horizonte, donde los jinetes habían desaparecido. Su rostro se endureció. «Entonces, si van a venir, que me encuentren de pie esta vez». Ethan la miró con orgullo silencioso. La mujer que una vez tembló bajo la lluvia ahora hablaba con fuego en los ojos. La guerra aún no había empezado, pero ambos sabían que ya no había marcha atrás. El sol se hundía lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo de rojo sangre. Ethan sabía que esa calma no duraría. Desde la aparición de Roy Cotter, el aire se había vuelto pesado, cargado de presagio. María trataba de mantener la rutina, lavar, cocinar, reparar, pero su mirada seguía viajando al camino polvoriento, temiendo ver otra nube de polvo acercarse. Esa tarde, mientras Ethan revisaba las cercas del corral, notó algo que lo hizo detenerse, una herradura reciente, marcada en el barro, demasiado cerca del rancho. No era la de sus caballos. Se agachó, la tocó con los dedos y frunció el ceño. Alguien había estado allí, observando. Cuando regresó, María lo vio entrar con el ceño endurecido. «¿Qué ocurre?», preguntó dejando la escoba. «Nos vigilan», respondió él sin rodeos. «No sé cuándo, pero volverán». Ella palideció. «Podemos huir, ir hacia el norte, cruzar el río antes de que...» «No», la interrumpió Ethan firme. «No corra más. Ya corrió demasiado». María lo miró, con los ojos llenos de angustia y admiración a la vez. «¿Y si nos matan, Ethan?». Él la observó un instante y luego dijo en voz baja: «Entonces moriré, sabiendo que defendí algo que valía la pena». Hubo silencio. Luego, sin más palabras, comenzaron a prepararse. Ethan reforzó las puertas, limpió el rifle y colocó una escopeta cargada junto a la ventana. María llenó baldes con agua, revisó la lámpara de aceite y colocó un crucifijo sobre la repisa. No sabía si servía de algo, pero necesitaba sentir que alguien más los veía. La noche cayó sin luna. Los grillos callaron y el desierto pareció contener la respiración. Fue entonces cuando se escuchó el lejano galope de caballos. Ethan apagó la lámpara. «Entre, María», ordenó en voz baja. Ella obedeció, aunque sus piernas temblaban. Desde la ventana vio 5 siluetas acercarse, apenas iluminadas por el resplandor de las antorchas. Al frente reconoció la voz de Roy Cotter gritando: «Sal, Row. Sabemos que la tienes. Entrégala y te dejaremos vivir». Ethan cargó el rifle con calma. «No le debo nada a nadie. Váyanse antes de que salga el sol, o el desierto los tragará». Una carcajada retumbó. «No tienes idea de con quién hablas, vaquero». El primer disparo vino desde fuera.
rompiendo la ventana. María gritó y se tiró al suelo. Ethan respondió de inmediato. Una bala seca, certera. Uno de los jinetes cayó de su caballo. Los demás se dispersaron, disparando a ciegas. El fuego del infierno había comenzado. Ethan cambió de posición, moviéndose con la agilidad de un hombre acostumbrado a pelear por lo que ama. María corrió a cubrirlo con los baldes de agua cuando un cóctel de aceite encendido estalló contra la pared de madera. Las llamas comenzaron a lamer el costado de la casa. ¡Fuego!, gritó ella. Ethan maldijo corriendo hacia la puerta trasera. Por el establo. ¡Rápido!, ella dudó. No te dejaré. No discutas, María. Pero en ese momento una sombra entró por la ventana rota. Roy Cotter, con el rostro deformado por el odio, apuntó su pistola directo a María. Sabía que estabas aquí, perra ingrata. Nadie se escapa de mí. Ethan giró y disparó sin pensar. El impacto fue seco, brutal. Roy cayó hacia atrás, golpeando el marco de la ventana antes de desplomarse en el polvo. El silencio duró apenas un segundo antes de que otra explosión sacudiera la pared. El fuego se extendía rápido. Ethan tomó la mano de María y la arrastró hacia afuera. «Vamos, corra». Salieron por la puerta trasera, el aire caliente cortándoles la piel. Corrieron hacia el corral, cubriéndose del humo. Detrás de ellos el rancho ardía como una antorcha en medio de la noche. Cuando finalmente se detuvieron, María miró hacia atrás. El hogar que le había dado refugio, el lugar donde había vuelto a sentir esperanza, se convertía en cenizas ante sus ojos. Ethan respiraba con dificultad, el rostro ennegrecido por el humo. «Lo lamento», dijo ella con la voz quebrada. «Por mi culpa». Él negó con la cabeza. «No fue por su culpa, fue por la mía. Por creer que podía vivir tranquilo mientras el pasado la perseguía». María lo miró temblando. «¿Y ahora qué?». Ethan observó el fuego que consumía su hogar y respondió. «Ahora empezamos de nuevo, pero esta vez juntos». Las llamas crepitaban iluminando sus rostros. A lo lejos los caballos huían despavoridos y el viento llevaba consigo el olor de la madera quemada. Esa noche el rancho Rowe desapareció del mapa, pero entre las cenizas nació algo que ni el fuego podía destruir. Una promesa silenciosa entre un hombre cansado y una mujer rota, un pacto de amor, resistencia y redención. El amanecer encontró el rancho reducido a un esqueleto humeante. Las vigas se alzaban como cruces negras contra un cielo gris, y el olor a madera quemada impregnaba el aire. Ethan y María, cubiertos de ceniza, permanecían sentados en una colina cercana, observando en silencio cómo el fuego terminaba de morir. No había palabras, solo el sonido del viento. María fue la primera en hablar. «No queda nada». Ethan miró las ruinas. «No, queda usted», ella bajó la mirada. «¿Y eso basta?». «Es lo único que alguna vez bastó», dijo él con voz ronca. El silencio volvió a envolverlos. En algún punto un caballo relinchó a lo lejos. Los animales que sobrevivieron buscaban refugio entre los matorrales. Ethan se levantó despacio, cojeando por una herida leve en el muslo. María intentó ayudarlo, pero él negó con un gesto. «Estoy bien». Ella no insistió. Se limitó a observar cómo se acercaba a lo que quedaba de la casa. Entre las cenizas algo brilló. El marco del retrato de Sara, ennegrecido pero intacto. Ethan lo recogió y lo sostuvo unos segundos antes de colocarlo con cuidado sobre una piedra. «Ya puede descansar», susurró. María comprendió que no hablaba con ella. Era una despedida. Durante los días siguientes trabajaron sin descanso. Levantaron un refugio temporal cerca del arroyo, con tablones rescatados y lonas viejas. Ethan no hablaba mucho, pero su mirada había cambiado. Donde antes había tristeza, ahora había propósito. María lo veía trabajar y sentía una gratitud profunda, mezclada con algo que temía nombrar. Amor. Una noche, mientras compartían un poco de pan y café, María rompió el silencio. «Podría irme, Ethan. Buscar trabajo en otro pueblo, empezar de nuevo». Él la miró fijamente. «¿Y eso la haría libre? No lo sé, pero tal vez lo intentaría». «No creo que la libertad esté lejos», dijo él con serenidad. «Creo que está en saber que alguien te mira y no ve tu pasado, sino tu alma». María lo miró largo rato. «¿Eso es lo que ve en mí?». Ethan asintió. «Desde la primera noche, cuando dijo que solo tenía una comida para ofrecer. No quería su cuerpo, María. Quería que volviera a creer en algo». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. No trató de ocultarlas. «Usted no sabe lo que hizo por mí. Nadie me había mirado así en toda mi vida». Ethan extendió la mano, rozando su mejilla con una ternura casi torpe. «Entonces míreme usted también, y vea que tampoco estoy completo». Ella lo hizo. Vio las cicatrices, las arrugas, la soledad. Y debajo de todo, un hombre que, igual que ella, había sobrevivido al fuego. «Ethan», susurró. «¿Qué seremos ahora?». Él sonrió apenas. «Lo que queramos ser».
Lo que el fuego dejó vivo. Esa noche durmieron bajo el mismo techo improvisado. No hubo promesas ni palabras grandes, solo dos almas que encontraron consuelo una en la otra. Por primera vez en años, María durmió sin miedo. Al amanecer se levantó temprano y fue hasta el arroyo. Lavó su rostro, miró su reflejo en el agua y se sorprendió al no ver a la fugitiva que había sido. En su lugar había una mujer nueva con los ojos claros de esperanza. Ethan se acercó detrás de ella. ¿En qué piensa? En que ya no tengo que correr. Entonces quédese, dijo él sin dudar. Este lugar ya no es el rancho de Ethan Rowe. Es nuestro comienzo. María lo miró, sonriendo entre lágrimas. ¿Y si el pasado vuelve a buscarnos? Él tomó su mano y respondió. Entonces lo enfrentaremos juntos, como enfrentamos el fuego. El sol empezó a salir, tiñendo el arroyo de dorado. A su alrededor, la tierra quemada comenzaba a mostrar pequeños brotes verdes. La vida insistiendo, terca en volver. María apretó su mano. Gracias, Ethan, no por salvarme, sino por enseñarme que aún tenía alma. Él la miró con ternura. Fue usted quien me la devolvió. Caminaron juntos hacia el campo, donde el humo ya se disipaba. En el horizonte el viento soplaba con la suavidad de una promesa. Nada sería fácil, pero ambos habían encontrado lo que buscaban sin saberlo. No un hogar hecho de madera, sino de fe. No una redención de palabras, sino de actos. No una llama que destruye, sino la última llama que ilumina fin.